Esta leyenda urbana se localiza en una pequeña ciudad de Francia y, según se puede leer en internet, se publicó incluso en algunos periódicos locales. Es una auténtica historia de terror cuya clave reside en su simpleza. La protagonista es una niña de 9 años, hija de un matrimonio de clase alta, bien relacionado en temas políticos y aristocráticos. Es por esto por lo que los padres, con una vida social intensa, decidieron comprarle a la niña un perro para que la protegiera y le hiciera compañía durante sus ausencias a cenas, fiestas y demás. El perro cogió como costumbre dormir bajo la cama de la pequeña y, cuando a ésta le entraban los miedos nocturnos, dejaba caer su mano y entonces el perro se la lamía para tranquilizarla. Una noche, después de escuchar algunos ruidos en su casa durante una de las ausencias de sus padres, la chica se asustó y, como de costumbre, dejó caer su mano y su fiel compañero comenzó a lamerla hasta que se tranquilizó. Sin embargo, al levantarse de la cama horas después, descubrió a su mascota descuartizada en el salón y una pintada hecha con su sangre en la pared, en la que podía leerse: "No solo los perros lamen". Una familia, compuesta por 2 pequeños y sus padres, viajaban por carretera cuando el coche se les averió. Los padres salieron a buscar ayuda y, para que los niños no se aburrieran, les dejaron con la radio encendida. Cayó la noche y los padres seguían sin volver cuando escucharon una inquietante noticia en la radio: un asesino muy peligroso se había escapado de un centro penitenciario cercano y pedían que se extremaran las precauciones. Las horas pasaban y los padres de los niños no regresaban. De pronto, empezaron a escuchar golpes sobre sus cabezas. Poc, poc, poc. Los golpes, que parecían provenir de algo que golpeaba la parte de arriba del coche, eran cada vez más rápidos y más fuertes. POC, POC, POC. Los niños, aterrados, no pudieron resistir más, abrieron la puerta y huyeron a toda prisa. Solo el mayor de los niños se atrevió a girar la cabeza para mirar qué provocaba los golpes. No debería haberlo hecho. Sobre el coche había un hombre de gran tamaño, que golpeaba la parte superior del vehículo con algo que tenía en las manos. Eran las cabezas de sus padres. Hace cientos de años, en la ciudad mexicana de Morelia, vivía un hombre llamado Don Juan Núñez de Castro. Él tenía una hermosa casa ubicada en la calzada de San Diego. El señor, rico e importante, tenía una hija muy bella llamada Leonor, cuya madre había muerto al dar a luz. Tiempo después, Don Juan se casó con doña Margarita Estrada, una mujer cruel y ambiciosa que estaba celosa de la hermosura de su hijastra Leonor. Por eso nunca le permitía salir a ningún lado, ni asomarse a las ventanas. Un día Leonor salió a dar un paseo con su padre y fue vista por un noble caballero de la corte del virrey, que a primera vista se enamoró de ella. Aprovechando un momento en el que la chica se encontró a solas, se acercó a ella, se presentó y le dijo que quería cortejarla. Leonor, quien nunca antes había visto a un hombre tan atractivo como ese, aceptó, sintiéndose enamorada desde el primer instante. En secreto en la ventana de la habitación de Leonor. Su pretendiente le dedicaba poemas y canciones que la hacían soñar con el día en que se casarían. Una de aquellas noches, la madrastra de Leonor la sorprendió hablando con el caballero y se sintió furiosa. La obligó entonces a bajar al sótano, donde la dejaría encerrada aprovechando la ausencia de su padre que se encontraba en un largo viaje de negocios. Allí, Leonor tenía que dormir en un cuartito frío y oscuro, con una única ventanilla al nivel de la calle, cubierta por una reja. Como los empleados del hogar tenían prohibido llevarle de comer, la pobre muchacha sacaba su mano por la reja, implorando a las personas que pasaban que le dieran un bocado. Al principio, esto asustó mucho a la gente, que comenzó a hacer correr toda clase de rumores sobre la mano que aparecía desde el sótano. Pero doña Margarita, tan astuta como de costumbre, se encargó de desmentirlos todos. Y así pasaron largos días. El pretendiente de Leonor, al no verla aparecer por su ventana, se desesperó pensando que algo le había sucedido. Trató de averiguar qué había sido de ella,
pero nadie podía darle razón de su amada. Por fin, don Juan regresó de su viaje y el caballero acudió a él para preguntarle por su hija. Con un mal presentimiento, él le pidió que lo acompañara a su casa. Y cuando encontraron a Leonor ya era demasiado tarde. La pobre había muerto en el sótano de hambre y frío. Doña Margarita fue acusada del crimen y enviada a prisión, junto con los empleados que la habían ayudado. Y aunque muchos años han pasado desde entonces, se dice que todavía es posible ver una mano pálida y temblorosa, que sale por la reja pidiendo una limosna. Cuenta la leyenda que María Lionza, Yara, era una doncella de Nirgua, la hija pequeña de un importante cacique. Tiempo antes de su nacimiento, el chamán había advertido a los aldeanos que si nacía una niña de ojos extraños, del color del agua, el pueblo se extinguiría. Para evitarlo habría que sacrificarla y ofrecerla al dueño del agua, Anaconda. Yara nació y, efectivamente, tenía unos ojos peculiares, por lo que ordenaron su muerte. Su padre, incapaz de hacerlo, la escondió en una cueva. Allí la muchacha debía permanecer sin salir, custodiada por más de 20 guerreros que la protegían. Un día, los custodios estaban adormecidos, y la joven decidió salir de la cueva para ver el exterior. Se detuvo ante el lago, donde despertó al dueño del agua, Anaconda, quien se enamoró de ella y la atrajo a su interior. En las profundidades del agua, Yara y Anaconda se unieron en una ceremonia espiritual. Pronto, el padre de la muchacha se enteró de lo ocurrido y quiso separarlos. Pero ya era demasiado tarde. Anaconda comenzó a crecer tanto que produjo grandes inundaciones. El agua arrastró a la aldea y a su población. Desde entonces, Yara fue considerada como una diosa cuidadora de las lagunas, los ríos, la naturaleza y los animales que allí habitan. Con la cristianización Yara fue renombrada como Nuestra Señora María de la Lonza del Prado de Talavera de Níbar, a quien se le sigue venerando hoy día. Esta antigua leyenda urbana, originaria en el municipio venezolano de Puerto Cabello durante la época colonial, es una historia aterradora que tiene la finalidad de atemorizar y alertar a quienes viven en pecado o haciendo el mal. Cuenta una antigua narración que, en las calles de Puerto Cabello, circula un carruaje de gran tamaño, arrastrado por caballos y envuelto en llamas. Dice la leyenda que suele apreciarse cuando alguien va a fallecer, y tiene el cometido de llevarse el alma del difunto al infierno. También se cree que anuncia grandes catástrofes. Por eso, quienes la han visto rezan por sus vidas. Dice la leyenda que, en los llanos venezolanos, vivió un hombre dedicado al oficio de leñador. Un Viernes Santo, el leñador quiso cortar madera para hacer su propia urna funeraria, desoyendo así el mito que advierte acerca de no cortar nada durante los días santos. Así, el leñador acudió al bosque como cada día y, cuando iba a posar su hacha sobre un tronco, recibió un castigo de Dios. Desde entonces, su alma deambula por los bosques venezolanos. Algunos campesinos han advertido de su presencia cuando oyen tenebrosos golpes que retumban por todo el bosque. Esta leyenda se originó durante la época colonial, en Caracas. Se trata de una historia de terror que gira en torno a una figura enana con apariencia simpática que, al pasar la medianoche, se transforma en una temible criatura. Esta antigua narración tiene un mensaje que alerta acerca de no fiarse de las apariencias. Cuenta la leyenda que, hace mucho tiempo, un hombre solía pasear a las 12 de la noche por los alrededores de la catedral para encontrarse allí con su amante. El muchacho siempre iba cantando y tomando. Una noche cualquiera, llegó a la catedral y vio la silueta de un hombre enano, con vestimenta de la época colonial, y con un rostro amable. Ya los ancianos del lugar advertían a los habitantes diciendo, no des fuego al enano de la catedral. Pero cuando el enano le pidió fuego, este no dudó en dárselo. Entonces, el enano le mostró su sonrisa diabólica y comenzó a crecer tanto que llegó hasta la torre de la catedral.
Desde allí le advirtió: ¿quieres ir conmigo a un lugar donde sí hay fuego de verdad? El hombre, muy asustado, comenzó a correr y se persignó todo lo que pudo. Dicen que, desde ese momento, jamás volvió a tomar ni a salir a buscar a sus enamoradas a altas horas de la madrugada. En Margarita, existe un personaje legendario muy similar al de La Llorona. Se trata del espectro de una mujer que se aparece en las noches a campesinos y pescadores margariteños, al que se le conoce con el nombre de la Chinigua. En esta leyenda, de origen desconocido, el personaje de la Chingua representa cómo eran vistas las mujeres que no cumplían con el rol de esposas, asignado tradicionalmente para ellas. La Chinigua es un espíritu errante que cumple condena por no estar casada y buscar diferentes amores. Cuenta la leyenda que, en Margarita y sus proximidades, el espectro de una mujer atemoriza a los pescadores cuando trabajan en la tierra. Se cuenta que aparece cubierta con un manto negro y, al descubrirse, puede verse su esqueleto. Dice la narración, que se trata del espíritu de una mujer que andaba siempre con diferentes hombres, sin comprometerse con ninguno. Cuando se fue para el otro mundo, quedó condenada a volver. En el momento en que algún hombre la ve, la Chinigua lo merma hasta llevárselo con ella. Dicen que quien la ve debe rezar para protegerse. Cuenta la leyenda que, en la calle de la Alegría, hace muchos años vivió Hilaria Macías, conocida por todos como China Hilaria, ya que tenía el cabello muy rizado y hermoso. Con el tiempo un hombre poco recomendable, conocido como el Chamuco, se enamoró de Hilaria. Esta no quiso corresponderle ya que sentía cierto rechazo, no solo a su aspecto, sino también a su personalidad. En cambio, el Chamuco insistía, primero con modestia, después con palabras soeces. Hilaria comenzó a sentir miedo y decidió visitar al cura para que hablara con Chamuco. El padrecito le dijo al hombre que pidiera a Hilaria uno de sus rizos afirmando: si consigues alisarlo, en unos 15 días, te corresponderá. Chamuco siguió las recomendaciones del cura y, pasadas 2 semanas, harto de querer enderezar el rizo, acudió a la magia negra. Asistió a un brujo que invocó al diablo. Este le pidió su alma como recompensa y el Chamuco aceptó. Tras días y días de trabajo no pudo hacer nada. Chamuco reclamó al diablo su falta de seriedad y este, enojado, se fue. Desde entonces, Chamuco quedó loco andando por las calles del Encino atormentado. Cada vez que alguien le preguntaba cómo estaba, solo respondía: de la China Hilaria. La parálisis del sueño es algo que me sucede desde los 14. Por lo general solo era la sensación de no poderme mover y estar consciente al respecto. Una de tantas veces pude escuchar cómo alguien entró a mi cuarto y comenzó a abrazarme hasta lastimarme la espalda. Me asusté mucho porque eso no era normal dentro de lo que ya me había pasado antes. Empecé a tratar de soltarme, pero mientras lo intentaba sentía como, lo que sea que estaba ahí, se enojaba y me gruñía. Cuando al fin pude moverme, sentí un escalofrío en todo mi cuerpo y me dolía muchísimo la espalda. Aún tengo parálisis del sueño y no he tenido una experiencia igual a esa. Sigo tratando de entender qué sucedió esa ocasión. Una de las historias de terror que los japoneses han instalado dentro de su sociedad es protagonizada por el fantasma de una chica a la que le falta la mitad del cuerpo. Una figura escalofriante, con largos dedos de forma puntiaguda a los que utiliza como si fueran una guadaña para descuartizar a las personas que tienen la mala suerte de encontrarse con ella en las inmediaciones de las estaciones de tren. Como le falta medio cuerpo, para trasladarse se arrastra ayudándose con esa especie de garras que tiene. Y el particular sonido que hace al arrastrarse es lo que le da su nombre, teque teque. La leyenda cuenta que Teque Teque es el fantasma de una joven que murió trágicamente en una estación de tren. La chica era introvertida, y muchos de sus compañeros del colegio eran malvados con ella, por lo que le hacían bromas pesadas. Hasta que un día una de las bromas se les fue de las manos.
Un grupo de amigos decidió colocarle un insecto en el hombro a la chica mientras esperaba el tren para asustarla, y lo lograron. Cuando lo vio, comenzó a saltar para quitárselo, y acabó cayendo sobre las vías del tren que, posteriormente la atropelló y descuartizó a la mitad. Los amigos estaban tan ocupados riéndose de su broma que no notaron que el tren se acercaba, y para cuando lo hicieron ya era muy tarde. Los chicos juraron no decirle nada a nadie de lo sucedido e hicieron pública la versión de que, como era una chica rara, no soportó su vida y decidió arrojarse delante del tren cuando pasaba. Pero una noche la joven regresó por su venganza. Los tres amigos iban caminando en la noche cerca del lugar, cuando comenzaron a escuchar un sonido demasiado extraño que cada vez parecía estar más cerca. Cuando se dieron vuelta, allí estaba, la chica sin piernas y con sus tripas colgando que los miraba fijamente. Otra versión de la leyenda también se asocia a una chica muy bonita que se asoma a las ventanas y atrae la atención de quienes pasan por el lugar, y de un momento a otro se arroja sobre las víctimas y muestra su verdadera forma sin la mitad inferior de su cuerpo. Y, obviamente, aniquila a los inocentes que la ven. Achisa Kusama es una mujer maligna que secuestra a niños en Japón. Se la reconoce por sus 2,5 metros de altura y su larga melena negra. El Yurei, fantasma japonés, anuncia su llegada con un ruido extraño que suena como popopo. Un día un niño que jugaba tranquilamente en el jardín de sus abuelos tuvo la mala suerte de cruzarse con este ente. Al oír un sonido extraño a lo lejos, divisó la gigantesca figura de Achisa Kusama. El niño no tardó en contarles a sus abuelos lo que había visto, sus rostros cambiaron de inmediato y empezaron a temblar. Su nieto era víctima de un espíritu maligno. Asustados, decidieron consultar a una bruja. Le aconsejó que se quedara en su habitación toda la noche con un pergamino en la mano y que no abriera la puerta a Achisa Kusama. Más tarde el niño volvió a oír el sonido de popo popo seguido de la voz de su abuelo pidiéndole que abriera la puerta. Se dio cuenta de que en realidad era el demonio y mantuvo la puerta cerrada hasta las 7 de la mañana. Como se le había ordenado, pero de Achisa Kusama no te libras tan fácilmente. Mientras el pequeño iba de camino con sus abuelos y miraba por la ventana, vio de nuevo la larga silueta del demonio. La leyenda de la mulata de Córdoba. Esta leyenda se desarrolló durante la época de la Inquisición en la plaza de Córdoba en Veracruz. En 1618 vivía una bella mujer llamada Soledad. Su origen y domicilio eran desconocidos. Su belleza era tal que todos los hombres del lugar se sentían atraídos hacia ella, en sus venas corría sangre negra y española. Dicen que era muy buena en las artes de la medicina, podía predecir tormentas, eclipses y temblores. Las pestes y enfermedades ella las curaba con hierbas. También existía gente que afirmaba que la mulata tenía pacto con el diablo y que por lo mismo podía estar en dos lugares al mismo tiempo. La Inquisición no tardó en arrestarla y enviarla a la prisión de San Juan de Ulúa, acusándola de ser una bruja, aplicándole un terrible castigo. Tenía que ser quemada en leña verde frente a todo el pueblo por acusaciones sobre magia negra. Un día antes de ser quemada, le solicitó al carcelero que consiguiera un pequeño pedazo de carbón con el que dibujó un barco en la pared. Al amanecer el carcelero entró al calabozo y admiró la obra de arte que había creado la mujer. Le dijo que era un buen dibujo. Ella le preguntó si algo le faltaba a su barco, el hombre solo contestó, que navegue. Y en ese momento, la mujer saltó al barco y desapareció en la inmensidad del dibujo. El guardia quedó tan impresionado de lo que había sucedido, que murió al instante. La mulata de Córdoba no fue vista nunca más y fue ahí donde quedó plasmada esta leyenda, una de las más contadas en el puerto de Veracruz. Doña Simonita era la partera más reconocida de Analco, Puebla en el año 1875. En una madrugada de lluvia y neblina, la buscó don Anastasio Priego, un hombre adinerado, propietario del mesón de Priego.
En las primeras horas de aquel día, su esposa, doña Juliana Domínguez, comenzó a sentir los dolores del parto y, con prisa, don Anastasio salió de su casa sin pedir a alguno de sus empleados que lo acompañara. Cuando pasaba por el antiguo callejón de Illescas, hoy 12 Oriente, entre 3 y 5 Poniente, un maleante lo alcanzó y, con espada en mano, le pidió que le entregara todo el oro que llevara consigo. Digamos, lo asaltó. Sin saber que su supuesta víctima era un consumado esgrimista, hábil con la espada. Más tardó el ladrón en terminar su amenaza que don Anastasio en ponerse a distancia con un salto y desenfundar su espada para contraatacar y con un movimiento, atravesar el corazón del ladrón. Como si nada hubiera ocurrido, don Anastasio continuó su camino en busca de doña Simonita, con quien regresó apresuradamente a su casa, pero ya no pasó por el callejón, sino que tomó otro camino. La partera llegó justo a tiempo para auxiliar a doña Juliana en la labor de parto y recibir a 2 hermosos gemelos que, desde ese momento, se volvieron el orgullo de don Anastasio y de su esposa. Una vez que doña Simonita terminó su trabajo, el nuevo padre saldó sus honorarios y se ofreció a acompañarla de regreso a su casa, pero esta vez, movido por la curiosidad, decidió pasar nuevamente por el callejón. El cadáver del hombre que intentó asaltarlo aún estaba allí, en medio de un charco de sangre y un mar de gente que rumoraba y comenzaba a armar historias. Posteriormente, hubo quienes decían que, durante la madrugada, el alma del maleante penaba por ese lugar y que por eso comenzó a ser llamado el Callejón del Muerto. Con la intención de que el espíritu del ladrón descansara en paz, los vecinos realizaron misas en su honor y uno de ellos, don Marcelino Illescas, incluso mandó a construir una cruz que aún puede verse en el muro de una de las viviendas del callejón. Tiempo después, el padre Panchito, titular de la parroquia del Santo Ángel Custodio, cerraba el templo cuando un hombre se presentó ante él para solicitarle la confesión, a lo que el sacerdote accedió. Después de recibir la absolución de sus pecados, el hombre, que se cree era el ladrón, desapareció ante la mirada sorprendida del religioso, quien al día siguiente amaneció con un terrible malestar y murió después de contarle lo ocurrido a su sacristán. Durante la época de la Nueva España, llegó a vivir a la Ciudad de México una hermosa joven española llamada Beatriz, en compañía de su padre Gonzalo de Espinosa. Se dice que Beatriz era reconocida por su bondad y buenas costumbres. Sus encantos físicos llamaron automáticamente la atención de muchísimos hombres. Entre tantos pretendientes resaltaba un italiano llamado Martín de Scopoli, a quien Beatriz rechazaba y evitaba a toda costa. Martín, loco de amor, empezó a matar a cada hombre que se acercara a pretender el amor de la joven. Beatriz, al enterarse de lo ocurrido, no pudo evitar sentirse culpable, entonces una mañana les pidió a todos los empleados de su lujosa casa dejarla sola. Fue cuando, llena de valor, sumergió su bello rostro en un recipiente con carbón ardiente. Ella pensó que de esta manera desaparecería la belleza que atraía a tantos hombres. Sus gritos se escucharon por toda la calle y muchos acudieron a su auxilio. Cuando Martín se enteró de la noticia, acudió lo más pronto posible al domicilio de Beatriz y, a diferencia de los demás, él fue el único que no le hizo ningún desagrado. Por lo que Beatriz, al percatarse de esta acción, decidió aceptar casarse con Martín, portando en su boda un velo blanco. Desde ahí hasta sus últimos días portó siempre un velo negro que cubría sus cicatrices. Esta leyenda urbana lleva circulando siglos, adaptándose a los distintos medios de transporte. Consiste básicamente en que una mujer hace autostop al borde de una carretera, un coche se detiene y se sube a la parte de atrás. Al llegar a una peligrosa curva, la autoestopista advierte del peligro. Cuando el vehículo ha rebasado la curva, la mujer ha desaparecido misteriosamente. Luego, el conductor, o conductor y copiloto, se entera de que en ese punto murió trágicamente una mujer. En algunas versiones, la pasajera no avisa del peligro y el coche sufre un accidente y mueren conductor o pasajeros, aunque siempre queda algún superviviente, claro, para poder contar la historia. En nuestro país, la fatídica curva se ubica en el puerto de la Cruz Verde, un paso de montaña de la Sierra de Guadarrama, y se dice que hay otra curva con su fantasma en el puerto de Galapagar.
También hay variaciones en las que el autoestopista es un padre angustiado que tiene que llegar como sea al lecho de su hijo moribundo. O ancianas siniestras que anuncian el fin del mundo. A veces es una novia vestida de blanco que murió el día de su boda. Vamos, que hay versiones para todos los gustos. Hace unos años, se hizo viral un vídeo de apariencia casero que espantó a medio Portugal. Estaba rodado desde dentro de un coche en el que viajaban 3 amigos. El vehículo recogía en mitad de la noche a una joven, Teresa Fidalgo, y sufre un accidente. Según los créditos murieron 2 de los 3 amigos. En realidad era un fragmento del vídeo a curva que su director, David Rebordao, quiso promocionar por internet. Causó furor en redes sociales, muchos creyeron que era real. Fue tal la conmoción que el director tuvo que aclarar la situación. La llamada Casa de los Perros se encuentra localizada en México, en la ciudad de Guadalajara. Recibe su nombre por 2 estatuas de perros que se encuentran en sus extremos. Aunque fue construida a finales del siglo XVIII, su leyenda comienza a principios del XX, con sus propietarios, Jesús Flores y su esposa Ana. El apellido de la señora cambia según la versión. Tras un incidente en el que casi pierden la vida, la pareja se hizo una promesa: si uno de los dos moría antes que el otro, este último rezaría en cada aniversario. Jesús fue el primero en fallecer y su esposa cumplió religiosamente con su promesa, durante un tiempo. Ana había heredado la inmensa fortuna, además de la casa, a la que le puso las esculturas de 2 perros traídas de Nueva York. Poco después, volvió a casarse con el mayordomo, olvidando la promesa de rezar cada aniversario y dejando la casa. Se dice que quien rece a medianoche, acompañado por solo una vela, encontrará las escrituras de la casa y podrá habitarla. No falta quien dice que, en mitad del rezo, se oye una voz que podría ser la de Jesús Flores. En los años 90 en México, el sudoeste de Estados Unidos, y en China, empezaron a suceder muertes inexplicables entre el ganado. Los ganaderos encontraban ovejas muertas con agujeros por los que les habían sacado toda la sangre. El primer reporte se dio en Puerto Rico, donde encontraron 8 ovejas con 3 heridas en el pecho y sin sangre. Los periódicos comenzaron a hacer eco de la noticia y publicaron acerca de lo que estaba pasando, no solo con las ovejas, sino también con caballos, cabras o cerdos. No lograban identificar cuál podía ser el animal que mataba a los animales de esta manera. Por eso, muchos dueños comenzaron a hacer guardia para evitar que sus animales sufrieran ataques. Entonces, comenzaron a reportarse avistamientos de un ser que parecía un animal pero no se comportaba como uno. Un testigo comentó que había visto a una criatura alrededor de cientos de animales muertos. Muchos lo describían como una criatura de entre 1,20 m y 1,50 m de estatura, sostenido en 2 piernas, de grandes ojos y con garras muy afiladas. Otros lo describían como un lobo con ojos rojos y brillosos, filosos colmillos y púas en la espalda. Su agresividad, y su aspecto, hacía que no se enfrentaran a él. Entonces fue cuando la leyenda del chupacabras comenzó a tener sentido, aterrando aún más a las personas. Poco después, apareció una explicación a esta leyenda. Los expertos que estudiaron el caso, consideraron que esa pérdida de sangre podía ser debido a que el animal perforaba a sus víctimas en zonas donde podían causar grandes hemorragias. Aún así faltaba conocer cuál era el animal que podía llegar a hacer eso. Para ello, no tardaron demasiado tiempo en dar con el culpable. Se trataba de los coyotes. Pero no cualquiera de ellos, sino de aquellos que, enfermos de sarna, habían perdido el pelo, tenían la piel gruesa con heridas por rascarse, mal olor y una gran ira. Además, debido a su enfermedad eran débiles para atacar a otros animales. Por eso se acercaban hasta las granjas de los humanos buscando alimentos, ya que eran más fáciles de atrapar.
Sobre su origen hay diferentes y variadas historias. La mayoría cuenta que era un joven que se deshizo de su padre y, como condena, vaga por los llanos. Suele aparecerse en verano, en los días de lluvia, llevando un saco a sus espaldas. Pero avisa de su presencia, si se oye un silbido cercano, está lejos. Sin embargo, si el silbido se oye distante, quiere decir que está cerca. Es decir, se aparece justo al contrario de la proximidad del silbido. Según se dice, se puede huir de él imitando ladridos de perro o con los ruidos procedentes de un látigo. La historia, según los habitantes de los canales de Cuemanco en Xochimilco, se remonta a los años 50 cuando Julián Santana encontró en el agua el cuerpo de una niña, en las orillas de Suchinampa y enredada entre los lirios. Pese a todos sus esfuerzos, no consiguió salvarla. Después de ese hallazgo, don Julián estuvo atormentado durante las noches por los gritos y lamentos de la niña. Santana dice que el espíritu de la niña quería llevárselo porque no pudo salvarla. Desesperado, no hallaba cómo hacer que la niña dejara de vagar por el lugar, así que decidió colgar muñecas para ver si se calmaba. Como dio resultado, se dedicó a colocar, a lo largo de todo el sitio, muñecas que encontraba en los canales o en la basura. Las muñecas que adornan la isla de las muñecas generalmente son muñecas abandonadas, algunas sin brazos, ojos u otras extremidades. El espíritu estuvo tranquilo mucho tiempo, incluso ahuyentaba a otros fantasmas, por lo que en el lugar se daban buenas cosechas. Se cuenta que a inicios del siglo XXI, el espíritu de la niña regresó dispuesto a don Julián. Por eso, mientras el hombre pescaba con su sobrino, sufrió un infarto. Los testigos dicen que probablemente la niña había regresado para terminar su labor. La Calchona, una bruja, vive con su esposo y 3 hijos en una zona rural. Nadie sospecha de sus habilidades mágicas, que incluyen la creación de ungüentos para transformarse en animales. Una noche, sus hijos la espían mientras se aplica uno de estos ungüentos y se transforma en oveja. Impulsados por la curiosidad, también prueban los ungüentos y se convierten en animales, terneros, según algunas versiones, corriendo al bosque. El padre, al regresar y descubrir lo sucedido, se da cuenta de que los ungüentos son la causa. En un intento de proteger a su familia, arroja los potes al río, sin darse cuenta de que uno de ellos era el de su esposa. Esto deja a la bruja atrapada para siempre en su forma animal, específicamente como una oveja negra. Desde entonces, la Calchona, convertida en una oveja negra, vaga por los campos y bosques, especialmente durante las noches, buscando sus ungüentos para volver a su forma humana y reunirse con su familia. Se dice que es una bruja glotona, que incluso recibe comida de los pobladores que conocen su historia y su condición. En algunas versiones, la leyenda se complementa con la idea de que la oveja negra, en lugar de ser un maleficio, actúa como un pararrayos para el rebaño durante las tormentas. También se menciona que los habitantes, cansados de los males que les causa la Calchona, intentaron ahuyentarla clavando una cruz de hierro bendecida en el lugar donde se aparecía. En resumen, la leyenda de la Calchona es una historia sobre la magia, la curiosidad, la responsabilidad y las consecuencias de las acciones, con un toque de misterio y tristeza.